Hola, mi nombre es Carol. Hace unos meses estaba decidida a mandar mi historia, pero de repente el canal del Rincón del Horror desapareció y no lo encontraba. Entonces ya no pude mandar mi historia. Pero hace un par de semanas lo volví a encontrar y ahora sí mandé mi historia, pues les voy a contar cómo la mala suerte me ha perseguido. Tenía la edad de 17 años cuando mi papá se fue de este mundo. Sufrió un accidente. Cuando mi papá vivía, nuestra vida era bonita, para mis hermanos y para mí, porque no nos faltaba nada. Él era muy trabajador, nos pagaba los estudios, teníamos una bonita casa, nos llevaba de vacaciones. Ni mi mamá ni nosotros sabíamos de falta de dinero. Pero cuando mi papá faltó, supimos lo que era sufrir, porque nos salimos de la escuela para ponernos a trabajar. Pero fue peor cuando se enfermó mi mamá. Le diagnosticaron cáncer y su tratamiento fue muy caro. Así que terminamos por vender nuestra casa para poder solventar los gastos de sus tratamientos. Después de una batalla contra el cáncer, mi mamá fue dada de alta. Por fin estaba sana de nuevo. Aunque ya no teníamos casa, pero teníamos un pequeño terrenito donde mis hermanos y yo construimos unos cuartitos de lámina, muy humildes, pero por lo menos teníamos donde vivir. A mi mamá ya no la dejamos trabajar. Ella se quedaba en nuestra casita, pues poco a poco empezamos a rehacer nuestra vida, ya fuera de hospitales. Queríamos trabajar duro para construir nuestra casa. Después de 2 años, ya teníamos ahorrado un buen dinero para construir nuestra casa. Pero mi mamá empezó a sentirse mal. Nos asustamos porque teníamos miedo de que esa enfermedad hubiera regresado. La llevamos al médico, le hizo estudios y nuestra tristeza volvió a nuestra vida. A mi madre le había vuelto el cáncer y ya no se podía hacer nada por ella, pero teníamos que internarla de nuevo para que por lo menos nos la mantuvieran sedada. Se acabaron nuestros ahorros y todavía pedimos un préstamo, pues así transcurrió el tiempo y mamá finalmente falleció, dejándonos endeudados hasta el tope. Por más que trabajábamos, no podíamos pagar todo ese dinero, porque donde lo pedimos, cada día aumentaban los intereses. Nos quedaba solo para medio comer, porque muchas veces nos dormimos con el estómago vacío. En mi trabajo, para colmo, hubo recorte de personal y yo fui una de las que despidieron. Ya sentía que no podía más. Si trabajando, no podíamos completar para dar los pagos de la deuda. Sentía que me iba a volver loca. Con lo poco que me dieron de liquidación, se lo di a mi hermana para que fuera a dar un pago de la deuda y empecé a buscar trabajo. Estaba dispuesta de trabajar en lo que fuera. Y conocí a Rubí. Ella trabajaba en un bar. Me dijo que le iba muy bien. Ganaba en una noche lo que yo ganaba en un mes. La verdad, me deslumbré. Pensé que si hacía el sacrificio de trabajar por lo menos un mes, liquidaría mis deudas. Después de pensarlo, le dije a Rubí que me consiguiera el trabajo en el bar, pero me dijo que no nada más era solo servir las bebidas, sino que tenía que estar con los clientes.
Yo pensé, vale la pena el sacrificio, y me fui a trabajar con ella. La verdad, al principio me sentía mal, porque no estaba acostumbrada a esa vida. Pero cuando recibía el dinero, todo eso se me olvidaba, y no fue solo por un mes, como lo tenía pensado. Pasaron 2 años, y yo seguía trabajando en el bar. La verdad, me estaba yendo muy bien. Les ayudaba a mis hermanos, pagué las deudas y salimos de todos nuestros problemas. Una noche llegó un hombre que a primera vista me gustó. Se veía muy guapo y joven. Yo me acerqué a él y le dije, «Hola, ¿me invitas a tu mesa?» Él me sonrió y con su mano señaló la silla. Me senté y empezamos a tomar. Me pasé una noche muy bonita, porque por primera vez no sentí asco de estar con un hombre. Después de esa noche, Daniel y yo nos seguimos viendo, aunque me dijo que tenía 3 años de haberse casado, pero a mí no me importaba. Lo que quería era estar con él. Así que cada noche nos veíamos en el bar. Después de un año de estar así, yo estaba enamorada de él, pero Daniel solo me daba largas para divorciarse de su esposa. Me decía que también sentía amor por mí, pero que tenía que esperar a que su esposa se recuperara de una enfermedad que tenía y que no la podía dejar así. Aunque tenía un hijo, Daniel me prometió divorciarse. Estuve esperando desde que me dijo que se iba a divorciar. Yo me sentía desesperada porque ya quería salirme de ese trabajo y vivir con Daniel en una casita para formar nuestra familia, darle hijos y que él se olvidara de su otra familia. Pero veía que ese día no llegaba y decidí, como fuera, pero Daniel viviría conmigo. Así que empecé a buscar ayuda en la brujería. Llegué con una persona que una amiga me recomendó. Para empezar el trabajo, me pidió una fuerte cantidad de dinero. Pensé que todo lo que me dijo funcionaría. Me dio varias cosas, gotas, hierbas y polvos. Las gotas eran para dárselas en la bebida, al igual que las hierbas. Esas las tenía que preparar en té y los polvos se los tenía que poner en la ropa. El brujo me dijo que con todo eso, Daniel no iba a poder estar sin mí, que se sentiría desesperado y también iba a aborrecer a su esposa y la iba a dejar. Pues empecé con todo lo que me dijo que tenía que hacer. El brujo, por su parte, hizo un ritual con una fotografía de Daniel. Para eso me pidió listones rojos y una fotografía mía. Bueno, pues, después de andar con varios brujos que solamente me estafaron, pero don Gelasio fue el brujo que sí funcionó. Todo lo que me dijo no fue de la noche a la mañana, pero Daniel por fin dejó a su esposa y se fue a vivir conmigo. Daniel tenía un negocio, así que cuando ya vivíamos juntos, me salí de trabajar. Ya no volví a saber nada de ese trabajo, tan pesado, aunque no lo crean. Ya no volví a aguantar esos hombres borrachos y asquerosos. Ya tenía al hombre que tanto amaba. Su esposa también se le hizo una buena brujería para que no nos molestara. Y ni siquiera dinero le pedía. Se alejó de nosotros junto con su hijo. Daniel estaba tan trabajado con la brujería que hasta de su hijo se olvidó, pues
Mi vida cambió para bien. Ya tenía mi casa, mis cosas, una pareja. Empezó mi felicidad. Mi hermana mayor nunca estuvo de acuerdo con lo que hice. Me decía que habiendo tantos hombres solteros, ¿por qué me fijé en un hombre casado y con un hijo? Y que todavía no tenía a Daniel por su voluntad, que esa brujería que hice estaba muy mal, porque tarde o temprano lo iba a pagar. Y todavía me suenan esas palabras de mi hermana. Pareciera que predijo mi futuro. Me dijo esto: recuerda esto que te voy a decir, que nunca se te olvide esto. En el pecado se lleva la penitencia. Cuando te pase algo malo, no te vayas a hacer como tanta gente que hace cosas malas y cuando le llega el karma, todavía se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí si yo no he hecho nada malo? Cuando el karma te lo cobre, recuerda que mandaste a hacer brujería y que por tu culpa se terminó un matrimonio. Yo solo me quedé callada. No le dije nada. El tiempo pasó y Daniel y yo seguíamos viviendo juntos. Él muy sumiso conmigo por lo de la brujería. Pero mi felicidad llegó a su fin cuando Daniel se accidentó en su carro y a causa de este accidente quedó paralítico y con un daño en el cerebro. A causa de los golpes quedó incapacitado. Necesitaba de otra persona para todo. Cuando se cumplió un mes de ese accidente, yo ya estaba cansada y harta de Daniel. Me convertí en su enfermera. Era muy difícil para mí cuidarlo y atenderlo. El negocio se acabó por los gastos médicos de Daniel. Le dije a mi hermana que ya no soportaba, que ya no quería a Daniel en mi vida, pero ella me recordó las palabras que un día me dijo y me volvió a repetir: en el pecado se lleva la penitencia y tu penitencia es cuidar a Daniel hasta que él o tú se vayan de este mundo. Con brujería te metiste en un matrimonio, lo separaste de su esposa y ahora se lo quieres devolver. Este problema no te tocaba a ti, le tocaba a su esposa, pero tú sola te lo buscaste. Ahora aguanta lo que tú quisiste. Por un momento pensé en no hacer caso de sus palabras y buscar a la esposa de Daniel y dejarlo con ella, pero me dio miedo porque esas palabras de mi hermana se podían hacer realidad, como la primera vez que me dijo, y decidí cuidar a Daniel por lo que le quedara de vida. Y después del accidente vivió 6 años más, así como un niño, cambiándole pañales, dándole de comer en la boca. Fue una pesadilla para mí, porque tenía que trabajar y atenderlo a él. Por eso mando mi caso o mi historia, para que antes de hacer algo malo, lo piensen muy bien, porque como me dijo mi hermana, en el pecado se lleva la penitencia.